Gracias a todos por la puntualidad. Gracias por estar esta noche para discutir un tema supremamente de actualidad y es la presentación hace tan solo un par de días atrás de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Esta noche en los conversatorios de Academia Cardiovascular, pues con un gran amigo y con un excelente cardiólogo, el doctor Álvaro Herrera. Álvaro es especialista en medicina interna, en cardiología y además hizo el fellow especial en insuficiencia cardíaca. Álvaro, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación a que conversemos esta noche sobre las nuevas guías de insuficiencia cardíaca. Hola, Gilberto. Muchas gracias por tu invitación. Buenas noches para todos. Para mí es un gusto poder acompañar a toda la gente que esté conectada con Academia Cardiovascular, que es esta red espectacular que tenemos de poder compartir todas estas, digamos, nuevas vivencias que estamos disfrutando este 2021, nuevamente desde la virtualidad del Congreso Europeo. Estas guías 2021, Álvaro, digamos que las estábamos esperando desde hacía mucho rato, porque desde las guías anteriores del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología han salido publicados varios estudios en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida particularmente, que ya veíamos que iban a cambiar las guías definitivamente por el impacto. Y es precisamente uno de los puntos interesantes. El doctor Milton Packer hablaba de las famosas estrategias y de las terapias fundacionales o fundamentales. ¿A qué se refiere con ese concepto? ¿Cuáles son esas terapias iniciales? Gracias, Gilberto. Esa pregunta me parece fantástica. Creo que el mercadeo, digamos, publicitario de lo que algunos le llaman la cuadriterapia, los otros que básicamente le siguen llamando la terapia modificadora de la enfermedad o la terapia fundamental o fundacional, que son los términos que quieren acuñar el doctor Packer, se refiere a esos fármacos que reducen más del 25% del desenlace primario, que es muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, basados en 1 o 2 ensayos clínicos o más que sean capaces de reducir en menos de 300 eventos por cada 1000 pacientes tratados por año. Eso es, digamos, un concepto que se le imprime digamos, en cambio a la terapia, más allá de lo que ya conocíamos de las guías, llevar una escalera de tratamiento, luego un paso 1, un paso 2, un paso 3, a intervenir con todos los fármacos que puedan realizar ese tipo de intervención desde el punto de vista de desenlaces, que creo que ese término de fundacional o fundamental, digamos que solidifica los cimientos de esta nueva guía. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Para los que no están tan familiarizados con por qué es un cambio tan grande lo que nos muestran estas guías, las guías 2016 hablan de una terapia escalonada. Íbamos como poco a poco. Empezamos con un inhibidor de ECA o con un ARA2 más un beta bloqueador. Generalmente el paciente ya tenía un diurético también simultáneamente para su congestión. Pero si el paciente no mejoraba, entonces en ese momento pasábamos al siguiente paso, que era un antagonista de receptores de mineralocorticoides, o obviamente primero estábamos titulando las dosis de los medicamentos respectivos, y en un paso posterior, si el paciente seguía, ya estaba con IECA, ya estaba con beta bloqueador, ya estaba con antagonista de aldosterona y seguía sintomático, las guías nos decían entonces piensen cambiar el inhibidor de ECA por inhibidor de la neprilicina, pero teníamos evidencia de medicamentos que, como dice el doctor Herrera, estaban demostrando reducción en la mortalidad y los dejamos como en una etapa tardía. Estas guías cambian completamente, Álvaro. ¿Cómo ves ese enfoque nuevo de arrancar directamente con estos y cuál es la recomendación de estas nuevas guías? A ver, creo que en una de las conferencias del doctor McMurray hace un análisis paso a paso de lo que significa el hacer lo que se venía haciendo, de hacer este tratamiento convencional secuencial, de poner un fármaco, en este caso siempre de primera línea, poner un inhibidor de la ECA o un ARA2, o digamos por su temporalidad en la historia, que son los primeros fármacos que se usaron con reducción de eventos principales. Luego aparecen los beta bloqueadores, metoprolol succinato, carvedilol y isoprolol. Hacemos la titulación, incrementamos las dosis, llegamos a dosis máxima tolerada. Luego la historia, aparece el RAILS y aparece los ensayos de inhibidores de aldosterona. Y en este proceso hemos llevado una secuencia de titulaciones quincenales de dosis hasta llegar al punto en el que el paciente al tercer mes deberías ya tenerle un nuevo ecocardiograma para ver si la fracción de eyección estaba reducida. Hacer el esquema convencional
hasta que en el 2014 se introduce un nuevo fármaco que es el sacubitril/valsartán. Y este fármaco hasta las guías del 2016 eran considerados de segunda línea en pacientes que eran sintomáticos como alternativa al inhibidor de la beta ARA2. Y en este escenario, digamos que planteaban como tener una herramienta adicional y posteriormente con la evidencia surgida en el 2020 y en el 2019 de los ensayos con los ISGLT2, hablamos específicamente de dapagliflozina y empagliflozina, de los estudios DAPA-HF y EMPERO-REDUCE, aparece una cuarta línea de tratamiento y digamos que la propuesta de hacer lo convencional nos demoraba 6 meses. 6 meses nos íbamos a demorar en titular los fármacos. Entonces, digamos que entre las propuestas que aparecen en la guía es hacer un tratamiento horizontal, no un tratamiento en escalera, paso a paso. Y básicamente el resultado proviene de que desde los primeros 28 días de la introducción de los ISGLT2 o de la introducción inclusive del ARNI cuando se modifica, ya hay disminución importante de los desenlaces, principalmente de hospitalización. O sea, ya funcionan con el objetivo clínico que queríamos. Entonces, ¿para qué esperar tanto? Básicamente eso. Y hay una propuesta que ellos lanzan en ese tratamiento que denominan ellos expedito o acelerado de poner los fármacos en las primeras 4 semanas a baja dosis. Digamos que la evidencia de los estudios clínicos en los cuales se podía utilizar o que estaban los 4 fármacos juntos, pues disminuían prolongaban el primer evento de aparición, de tiempo del evento. Entonces, creo que ese abordaje secuencial, digamos, ya hoy presta a ser un poquito desactualizado en el sentido de que nos vamos a demorar mucho tiempo. Es mejor ponga los 4, póngalos a baja dosis y suba las dosis conforme la tolerancia. Ese es un primer punto muy importante que ellos dicen dentro de las guías. Y lo otro es que los perfiles de los pacientes son diferentes. Yo no puedo equiparar un paciente que tenga 140 de sistólica, que es hipertenso y tiene fe reducida, a un paciente que tiene una secuela de una miocarditis, tiene 90 de sistólica, porque la tolerancia de los fármacos vasodilatadores, beta-bloqueadores, va a ser un poco más lenta. Entonces, esa apertura que ellos hacen a que el perfil del paciente y ponen indistintamente la secuencia como sugerencia, pero le permiten al clínico tener la autonomía de introducir los fármacos de acuerdo a la posibilidad del estado clínico del paciente. Creo que ese dato dentro de la presentación es fundamental. Ponga los 4, pero usted lo va llevando de acuerdo al perfil clínico del paciente, retomándole ya no lo de guía, norma, obligatoriedad, sino, oiga, estos 4 fármacos son los que se encargan de reducir los eventos principales y usted vaya jugando con el perfil clínico para la introducción de ellos. Me parece súper importante ese punto. Ahora, digamos que tenemos un paciente y vuelven a hacer énfasis también en estas guías en la importancia de los péptidos natriuréticos, ¿no? Yo creo que cada vez estamos más familiarizados con la importancia y la utilización, no solamente para el diagnóstico, sino también en algunos casos específicos en el seguimiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero digamos que tenemos un paciente que viene con un cuadro clínico altamente sugestivo, un antecedente de enfermedad isquémica coronaria o de hipertensión arterial, con un péptido natriurético o un NT-proBNP muy elevado, le hacemos un ecocardiograma y documentamos que tiene una fracción de eyección del 35%. En ese momento, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué deberíamos hacer? Digamos que ya tenemos totalmente confirmado que no tiene enfermedad isquémica coronaria activa, ya no hay nuevas lesiones por tratar, pero es un paciente que tiene 35%, que viene muy sintomático y no ha recibido tratamiento. ¿Cómo recomiendas tú que iniciemos ese tratamiento? Y bueno, creo que fuiste muy claro en que no es lo mismo un paciente que tenga 140 sistólica. Ojalá tuviéramos muchos pacientes con falla cardíaca con 140 sistólica para permitirnos utilizar todo y titular más rápidamente. Pero digamos un paciente con una presión arterial promedio, tiene 120, 60 de presión arterial. ¿Cómo arrancarías el tratamiento en general de estos pacientes? Y por favor, no se olviden, ahí ya nos empezaron a hacer preguntas. Todas las dudas o las inquietudes que tengan, por favor, bien sea bienvenidas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Bueno, digamos que el análisis de esto viene básicamente de los placebos imputados de los estudios clínicos de cómo introducir y qué es más rápido poner. La propuesta sería principalmente iniciar un beta bloqueador a dosis bajas y poner el ISGLT2 como primera instancia en ese paciente que difícilmente te va a tolerar un vasodilatador de primera vez. Digamos que
de acuerdo al perfil clínico del paciente, probablemente tú te inclinarías en lo que menos efectos secundarios tenga desde el punto de vista de hipotensión que obligue al retiro del medicamento, a que fracases tempranamente. Entonces, tener en cuenta que el paciente que vamos a introducir, que ya esté en estado eubolémico, que esté normoperfundido, que digamos que su debut de la enfermedad es un debut ambulatorio, tengo yo 4 semanas, que es la propuesta de ellos, poner un beta bloqueador más un ISGLT2 en esa primera visita. En la segunda semana iniciar el inhibidor de aldosterona y en la cuarta semana iniciar el inhibidor de nefridicina con un ARA2. Esa sería la propuesta que ellos lo llaman expedito o acelerado del tratamiento. Esa es una posibilidad dentro de las muchas del abanico que pueden existir, porque, digamos, en esto yo no tengo la evidencia de decirte, tiene que ser el primero. El primero en la historia fueron los IDECA, y el segundo los betabloqueadores, y el tercero la espironolactona, y la alternativa... Me adivinaste la sonrisa. Eso es lo que te iba a decir. Y te hago una pregunta. En tu esquema propuesto, arrancaste de bueno, primero betabloqueador, inhibidor de SGLT2, luego antagonista de mineralocorticoides y luego ARNI, sacubitril valsartán. Sin embargo, fíjate que ya en las guías americanas, el Clinical Pathway de enero del 2021 nos sorprendió porque decía, colóquele ARNI o ARA2, o inhibidor de la ECA, y entre paréntesis, preferiblemente ARNI. Pero no decía, colócale ARNI de entrada. Y ahora nuevamente las guías también como que, no sé, a uno le queda la percepción de que no fueron tan contundentes diciendo el modulador del sistema de renina-angiotensina aldosterona debería ser de entrada el sacubitril valsartán, sino que lo dejan es inhibidor de la ECA o el ARNI. ¿Cómo lo viste ahí esa recomendación de la guía? Voy a dividir la respuesta en 2 partes. La primera parte es lo que hacemos en nuestra práctica clínica y el convencimiento de que el ARNI es una molécula que me adiciona una vía de tratamiento que son los péptidos natriuréticos más el bloqueo ARA2. O sea, yo estoy obteniendo doble beneficio. O sea, que de entrada, digamos, en nuestra práctica clínica hacemos mucha la introducción de novo, hacemos la transición en el paciente que se llama estable, que es digamos, una retórica que ya deberíamos no utilizar en insuficiencia cardíaca, porque esto es una enfermedad que progresa, si sea lenta o rápida, pero termina progresando. Y ahí en ese escenario creo que los ARNI son de nuestra elección. Esa es la propuesta de lo que yo pienso que se debe hacer en nuestra práctica clínica y porque lo vemos en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué dicen los autores de la doctora Macona, el doctor Marco Metra? Digamos ¿cuál es la percepción de ellos como autores de la guía? Y es que el PARAN se realizó en pacientes tratados, en pacientes que tenían tratamiento con inhibidores de la ECA, no eran naïf. Y que básicamente los 2 ensayos principales que nos enseñaron a ponerlo temprano, tanto que esté hospitalizado o en el paciente que tiene o es de novo, son ensayos clínicos que no son clínicos controlados y que el poder no sirve para responder esa pregunta específicamente, sino para ver seguridad. O sea que por eso la recomendación de la introducción como alternativa de primera vez es 2B. Esa es la recomendación que ellos dan. Entonces, ¿qué planteamos nosotros dentro de la práctica clínica? Que es una molécula fantástica. El sacubitril valsartán nos ha enseñado no más allá de la insuficiencia cardíaca en reducir los niveles de glicemia, mejorar la función renal, mejorar los cuestionarios de calidad de vida, en mejorar y impactar mucho más en los péptidos natriuréticos. Esa parte se la lleva por delante a los inhibidores de la ECA, ¿sí? Pero en la historia y los niveles de evidencia y los ensayos clínicos controlados, digamos que tenemos más estudios con inhibidores de la ECA que con sacubitril o valsartán. Solo un medicamento y un ensayo clínico controlado. Entonces, desafortunadamente, a que muchos aspirábamos a que encontráramos el nivel de evidencia en 1A, era imposible epidemiológicamente y desde el punto de vista metodológico que en la guía pudieran poner ese nivel de evidencia, aun cuando en nuestra práctica lo hacemos tempranamente. Yo sigo siendo un poquito más seguidor de lo que dicen las guías, o sea, porque fíjate que cuando en enero del 2021 se hace la publicación del Clinical Pathway del Colegio Americano de Cardiología, ellos sugieren que tuvieran 2 razones específicas. Una, que vamos a tener pacientes que les va a ir muy bien con inhibidores de la ECA y que no se justificaría su paso a sacubitril valsartán. Y 2, un aspecto de costos fundamentales, es decir,
si fuera que a los pacientes con inhibidores de la ECA definitivamente no les va a ir bien, se justificaría claramente cambiarlo por sacubitril valsartán, pero va a haber muchos pacientes que con inhibidor de la ECA, con beta bloqueador, con antagonista de mineralocorticoides y con inhibidor de SGLT2 le va a ir muy bien. Fíjate, por ejemplo, los subanálisis del Empero Reduce y del DAPA-HF. Cuando los pacientes tenían sacubitril valsartán o no, adicionar el inhibidor de SGLT2 fue totalmente contundente desde el punto de vista del beneficio. Es decir, no importaba si el paciente estaba con IECA o estaba con sacubitril valsartán, ponerle adicionalmente el inhibidor de SGLT2 sí la sacó del estadio y demostró la reducción. Pero en lo que sí nos sorprende es que definitivamente los bloqueadores de los receptores de angiotensina quedaron ya prácticamente fuera, o sea, era inhibidor de la ECA, y si no le vas a poner inhibidor de la ECA, ponle ARNI, y solo en condiciones muy específicas utilizar el bloqueador de los receptores de angiotensina. ¿Cómo viste esa parte? Digamos que es la debilidad de los ARA2 en la evidencia, o sea, la historia desde el CHARM y todo el BALGET, todos esos estudios de alternativa, fueron diseñados como alternativa la gran mayoría y cuando eran utilizados en ese escenario, pues funciona muy bien. Yo creo que los ARA2 siempre van a ser una ayuda. Yo creo que hoy lo rescataría en aquellos pacientes en los que yo voy a hacer la transición. Y que son hipertensos, digamos que son hipertensos, que me da miedo pasarlo del IECA, dejarlo 36 horas, entonces hago una transición con un ARA2 un tiempo y luego le paso al sacubitril o valsartán. Sin embargo, digamos que como tú lo dices, pues el que no tolera IECA, pues tolera ARNI, pero el que no tolera IECA, ARNI y va a tolerar ARA2, pues también es un escenario que no es tan frecuente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que su representatividad terapéutica hoy se ha disminuido bastante. Vale. Un paciente, es una de las preguntas que nos están haciendo. Si un paciente se hospitaliza por una falla cardíaca aguda descompensada, lo manejo inicialmente le manejo su sobrecarga, que generalmente es la causa más común de hospitalización, la sobrecarga de volumen, la congestión que tiene, manejo digamos, el exceso de volumen con diurético y el paciente se compensa rápidamente. ¿Cómo debería ser el tratamiento al alta de un paciente que ya está estable? Y de aprovecho y te hago la siguiente pregunta es, si ese paciente ya venía recibiendo betabloqueador, ¿cuál es la recomendación hoy en día del manejo del betabloqueador en el momento agudo cuando el paciente se hospitaliza y cómo lo ajusto cuando le voy a dar salida nuevamente? Bueno, digamos que voy a citar un personaje muy especial que creo que todos conocen, que es el doctor Nicanor Manito, y él me decía, el paciente no se puede ir igual a como llegó si tuvo una descompensación. O sea, si tú tienes un paciente que viene estable, se descompensa y después de no encuentra la causa de la descompensación, qué lo llevó, una infección, entró en FA, no le encuentra la causa, el paciente no se puede ir igual, tienes que hacer algo mejor. Entonces, en este caso, digamos que el ARNI y el ISGLT2 hoy en el 2021 son una puerta para hacer modificaciones en el tratamiento. La realidad, ¿cuál es? Es que más del 60% de los pacientes se van peor tratados que como llegaron. Ese es el problema y ahí es donde tú vienes digamos, a converger la pregunta de los betabloqueadores. Eso desde el Optimize está ya muy decantado de que los betabloqueadores no deben suspenderse en el paciente con una descompensación, excepto en el que tenga shock cardiogénico. ¿Cuál es la recomendación? Si el paciente está en un perfil B, puede continuar su misma dosis o bajarse hasta la mitad. ¿Sí? Si el paciente está en un perfil C, ese betabloqueador pudiera sostenerse hasta en un cuarto de la dosis si yo voy a poner un inotrópico no antagónico al betabloqueador, es decir, dobuta-carvedilol, dobuta-metoprolol, ¿sí? Pero ya saben que es difícil el decir por qué voy a mantener el betabloqueador, precisamente porque la sobrevida de los pacientes que suspendes el betabloqueador de golpe o le bajas la dosis es mucho peor en aquel que lo mantienes. Y en ese punto creo que es tratar de decirlo muchas veces hasta que ya se vuelva un entendimiento general el que a los betabloqueadores creo que digamos que su beneficio ha pasado a un tercer plano y son medicamentos fantásticos que producen un importante remolado reverso, que reducen la muerte súbita, que reducen la mortalidad, que creo que en porcentajes son los que más reducen la mortalidad, aunque no sean comparables en magnitud todos los fármacos, pero en términos de magnitud son contundentes. Y yo creo que son fármacos que debemos apresurar en su titulación de acuerdo al paciente, pero tratar de completarlos.
Sigo leyendo las preguntas que nos están enviando. Hay preguntas muy interesantes también. Yo creo que lo nuevo es que desde el 2019, porque nos preguntan si los inhibidores de SGLT2 aún siendo pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes. Yo creo que ese es el gran cambio de los últimos 2 años. En el 2019 se publican los resultados del estudio DAPA-HF con dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por debajo del 40% y además con niveles de péptidos elevados. O sea, un estudio de un diseño para insuficiencia cardíaca. Ahí no se excluían los pacientes con diabetes, ahí podía tener pacientes con diabetes y sin diabetes. Y los resultados, el desenlace, que eran los empeoramientos por falla cardíaca, incluyendo hospitalizaciones o visitas a urgencias que requieran diuréticos o mortalidad cardiovascular, se redujeron de manera significativa en los pacientes que tenían terapia full para falla cardíaca y además recibieron dapagliflozina en comparación a los que solamente recibían terapia full. Y cuando se miraba el subgrupo de los pacientes con diabetes o sin diabetes, los resultados fueron exactamente igual de buenos. Y el año pasado se publican los resultados del Imperial Reduce, con resultados muy similares, también utilizando empagliflozina 10 miligramos una vez al día, exactamente igual, pacientes un poquitico más enfermos posiblemente, pero el desenlace combinado, que era muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, también se redujo significativamente con la utilización de empagliflozina. Eso hizo que ya, y voy uniendo varias preguntas que nos habían hecho. En Estados Unidos hoy en día, dapagliflozina y empagliflozina, los dos están aprobados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No importa si el paciente es diabético o no es diabético. Nos decían que en Colombia no está aprobado. En Colombia ya está aprobado dapagliflozina para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, no importa si es diabético o no es diabético también. Ese es el otro punto importante, ¿no? Quiero adicionarte, Gilbert, y es que la diabetes en la insuficiencia cardíaca puede ser el huevo o la gallina, la discusión igual. Solamente un cuarto de los pacientes mantienen normoglicémicos en el seguimiento. Es decir, que a veces un parámetro de mejoría clínica es que el paciente mantenga normoglicémico, y esto ya lo vimos en el Paradigm, inclusive, como tú lo mencionaste, en los ensayos y SGLT2. Si tú tratas la enfermedad, el paciente no progresa a diabetes de la misma manera que los pacientes que no utilizan estos fármacos que tienen en la intervención más profunda de la enfermedad. De acuerdo. Álvaro, un paciente que viene, y aquí es una pregunta de esas que no están en las guías, pero que digamos que todos más o menos intuimos la respuesta. Un paciente que viene recibiendo full tratamiento médico, bien, viene recibiendo incluso sacubitril valsartán, viene recibiendo beta bloqueador, antagonista de aldosterona e inhibidor de SGLT2 y se hospitaliza porque tiene una falla cardíaca descompensada. La pregunta es cómo lo manejamos, pero yo te preguntaría también cómo indagamos cuál pudo ser la causa de la descompensación, qué puede estar pasando, qué hacemos normalmente nosotros cuando un paciente que viene con full terapia óptima se nos descompensa y nos toca hospitalizarlo. La guía propone un algoritmo, bueno, una mnemotecnia adicional a lo que se utilizaba en las guías pasadas del CHAMS al CHAMPI. Le ponen este nombre peculiar de buscar, hacer esa lista de chequeo, y es lo de siempre, es mirar que el paciente no tenga una enfermedad o una isquemia activa, que el paciente no haya caído en FA, que el paciente no tenga una infección, que es muy frecuente ahora en esta época de COVID y en época de lluvias, que tenemos la afluencia de todos los virus respiratorios estacionales, que vamos a encontrar desencadenantes, la embolia pulmonar, los pacientes que tienen trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a encontrar que tenemos que hacer la lista de chequeo. La primera parte, como tú lo mencionaste, es confirmar que el paciente se cuide, que se tome los medicamentos, porque hasta un 32% de las descompensaciones son por falta de adherencia al tratamiento. Entonces, en ese escenario, pues digamos que lo lógico es que sea adherente al tratamiento y tratar de minimizar el número de fármacos que realmente funcionen. Es decir, si yo tengo un mundo de polifarmacia en un paciente que se hospitaliza, pues trato de reducir dosis, modificar, agrupar para que el paciente pueda ser más adherente. En ese énfasis los hacen las clínicas de falla y los grupos multidisciplinarios hospitalarios en cómo se introduce el manejo de la educación, y en esa fase es importante, así como educamos la aspirina, educamos la estatina, en estos pacientes de insuficiencia cardíaca hay que educarlos en tomarse sus 4 fármacos modificadores de la enfermedad. Y que como nuestro ejercicio como médicos es en gastarle tiempo a la titulación, porque
las dosis bajas son igual a dejar el tratamiento incompleto. Los pacientes con dosis intermedias como si no hiciéramos nada. Entonces, en ese escenario yo creo que haría la búsqueda activa de enfermedad coronaria si ya no la tiene, y si la tiene, que no tenga isquemia activa, que no esté cayendo en fibrilación auricular, que la deficiencia de hierro esté tratada, inclusive desde la parte hospitalaria, que esté controlada el azúcar, que no tenga infecciones activas, que el paciente no tenga datos o sospechas de tromboembolismo pulmonar, sería como las grandes rasgos de causas de descompensación. Vale, perfecto. ¿Queda algún espacio para la digoxina en el paciente con insuficiencia cardíaca? A estos fármacos, la doctora Carol Lamb le dijo los otros, a la segunda línea de tratamiento, the others, así como la película, ¿no? Una primera línea, que ya hablamos de estos 4 fármacos fundamentales, y una segunda línea donde está la digoxina, donde está el vericiguat, donde está el omecamtiv mecarbil y donde está la hidralazina con nitratos en los pacientes de raza negra. Esos son la posibilidad de the others. ¿Por qué? Porque en la época del DIC, solo el 10% de los pacientes tenían betabloqueadores, porque su beneficio está en síntomas y en hospitalizaciones, que son importantes, pero que es en una época en la que no teníamos o no contábamos con todos los fármacos de ahora. Creo que la evidencia hoy ha apuntado a que la digoxina está más en los pacientes que tienen FA permanente y que tienen fracción de eyección preservada. Creo que son fundamentales en ese escenario hoy de la insuficiencia cardíaca. Vale, vamos a ir ya terminando entonces por lo que habíamos prometido con el tiempo. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas rápidamente. ¿Qué pasa con inhibidores de SGLT2 con fracción de eyección por encima del 40%? Pues bueno, esa es la gran pregunta ahora que tenemos los resultados del Imperial Preserve, que precisamente también hubo muchas críticas porque salen las guías hablando de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que también la verdad vamos a hablar específicamente por encima del 50%, y no mencionan para nada los resultados del estudio que se iban a publicar 20 minutos después o media hora después, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu postura respecto? Bueno, tenemos un primer medicamento que de manera, yo diría que es muy interesante. No me parece que sea tan contundente como o algo brutal fuera de serie, pero creo que es algo totalmente diferente a lo que teníamos en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y es que el impacto de la empagliflozina por primera vez nos muestra la reducción del desenlace combinado, y eso no lo habíamos visto con ninguna otra terapia. Pero no aparece en las guías. Las guías salen hablando de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y no menciona lo de este punto. ¿Qué piensas de eso? Bueno, digamos que esa pregunta es tema de discusión en varios de nuestros grupos de colegas, porque sacar una guía que ya esté desactualizada 20 minutos pues genera bastante controversia. Yo qué pienso, y digamos que me adhiero un poco, voy a tomar una postura bastante tibia, pero creo que la voy a sustentar en 2 elementos. El primero es que cuando un fármaco tiene un ensayo positivo, el tiempo en la introducción de las guías está alrededor de los 2 o 3 años, más allá de las regulaciones de cada gobierno para permitir el uso de los fármacos dentro de Estados Unidos, las agencias europeas, todos los datos que te tienen que mostrar antes de introducir un fármaco en una guía de práctica clínica, y esto lo hemos visto desde tiempos innombrables como el levosimendan, que para los americanos no existe y para los europeos sí, con un nivel de evidencia 2B, casi 3, sí. Entonces, en ese escenario creo que hay que esperar, como lo dijo la doctora Teresa en la presentación, hay que esperar. Son, digamos, resultados que son novedosos, que obligarían a una actualización, a crear una vía de cómo se van a introducir estos fármacos en la práctica clínica, y me parece un poco arriesgado, después de todo el cuerpo de evidencia que hay al 2021, hacer una modificación en un aspecto tan específico como un fármaco que, claro, tiene un evento importante, pero que, digamos que de alguna manera ya lo venimos haciendo. Los pacientes que tienen diabetes y que tienen enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular elevado ya tienen un ISGLT2, y la mitad de los pacientes del Emperor, digamos que tenían diabetes. Entonces, ese punto, por un lado, me parece que es responder la pregunta de la otra mitad de pacientes. De la otra mitad de pacientes no diabéticos, que ahí es donde seguramente la Sociedad Europea y la FDA y los grupos americanos mirarán cómo introducirlo dentro de un algoritmo de tratamiento, porque si hay algo difícil es diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando la causa es solo disnea, porque el que viene con historia florida es ahora.
Hay un punto muy importante que aclaran ellos en esos pacientes que tienen fracción de eyección supranormal, esos que tienen más de 65%, donde más que ponerle un ISGLT2 es buscar la causa que no tenga una enfermedad infiltrativa, que no tenga una cardiomopatía hipertrófica, donde esta heterogeneidad de la enfermedad hace que tengas que tomarte un tiempito. Entonces yo creo que hay que tomarse un tiempito antes de usar ISGLT2 en todos los pacientes con disnea clase 2 y no más. De acuerdo. Entonces, contestando, hoy en día la aprobación y todo lo que hemos hablado son para pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, por debajo, menor o igual al 40%. Ahí estamos, por menor del 40%, arrancar de entrada con los 4 medicamentos mientras sea posible, analizando el perfil del paciente, mirando la tolerancia, la presión arterial y la función renal, que también es importante analizar en este momento si mi paciente tiene una función renal y niveles de potasio que me permitan arrancar de entrada con el antagonista mineralocorticoide, si me toca esperar, si la presión arterial me permite poder empezar con todos directamente o voy titulando poco a poco, lo voy haciendo lentamente. Creo que ese es un punto importante. Con canagliflozina no tenemos estudios publicados en insuficiencia cardíaca. Con ivabradina pasa a ser de esos the others, los medicamentos cuando ya tengo un paciente que está full terapia, pero tiene frecuencias cardíacas por encima de 70 latidos por minuto y el paciente, digamos, ya no tengo cómo poder titular más el betabloqueador porque ya no tolera o ya está en la dosis máxima o ya no puedo por presión arterial, no puedo sufrirle más el betabloqueador, esa sería la indicación de la ivabradina únicamente. ¿Alguna recomendación especial, Álvaro, algo especial de la guía que quieras decir para ir finalizando nuestro conversatorio? Yo quiero resaltar, digamos, 3 puntos pequeños para no demorarnos. Número 1, la introducción del vericiguat y el omecantin como parte de las guías con niveles de recomendaciones bajos. 2B, pero que digamos que ya aparecen en las guías, hay que esperar. Y hay que usarse en escenarios de pacientes refractarios. Segundo, por fin, después de 5 años esperando, o más de 5 años que salió el DANISH, que es el estudio de desfibrilador en pacientes con neuropatía no isquémica, ojo que la recomendación ya es más baja para esos pacientes que tienen, y hay que pensarse el desfibrilador en los pacientes con miocardiopatía no isquémica, que ese es otro punto muy importante de modificación. Si es isquémico, no hay duda que el nivel de recomendación es 1, pero en los pacientes no isquémicos, la recomendación, digamos que disminuye a un nivel en el que ya probablemente no te lo vas a plantear. Y tercero, pues digamos que en general simplificaron mucho esa escalera que realmente a nosotros los médicos nos gusta mucho seguir los algoritmos, pero esto en dos planos es muy sencillo más para que sea más generalizado. Poner un grupo de fármacos en primera línea y un grupo de fármacos en segunda línea que tienen menor evidencia o mejor no tienen, digamos, tanta reducción de eventos como los de primera línea. Bueno, súper. Nos preguntan por el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección intermedia o con fracción de eyección preservada. Creo que ese es otro tema que nos da para un conversatorio completo. ¿Nos aceptas una próxima invitación, Álvaro, para que hablemos de falla cardíaca con fracción de eyección intermedia y preservada? A mi apunto de una. Listo, porque ahí nos quedamos hablando más de media hora, yo creo. Y un comentario final. Si tenemos un paciente con diabetes tipo 1 y fracción de eyección súper reducida, ¿le pongo también el inhibidor de SLT2 para el manejo de su falla cardíaca? No, yo creo que el riesgo de la parte de aceptación creo que no nos permitiría utilizarlos y creo que no se deben utilizar. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no es más. Álvaro, muchísimas gracias. Como siempre, creo que fue un conversatorio muy a lo que queríamos, muy de actualizar a todos nuestros amigos y nuestros colegas que se conectaron esta noche sobre lo nuevo, porque realmente hay muchas cosas nuevas que salieron y que nos va a cambiar. Yo creo que estas guías van mucho más orientadas a lo que queríamos hacer. Yo peleaba con Álvaro porque antes de la aprobación ya me colocaban inhibidores de SGLT2 en pacientes no diabéticos con falla, hasta yo le dije, no, pues tenés razón, yo, ¿para qué peleo? Es que no está aprobado por INVIMA todavía, no tiene la regulación. Y lo que tú decías, la evidencia clínica sale antes de las aprobaciones y sale antes de las guías de práctica clínica. Creo que ese es el orden. Lo que necesitamos es que no se nos demore tanto. Sí, y que tengamos que las brechas sean más cortas desde que sale la evidencia hasta que se autorizan por los entes regulatorios en los diferentes países y cuando ya las guías de práctica clínica lo recomiendan. Hombre, yo creo que ha sido un conversatorio muy agradable, creo que hemos mirado rápidamente los puntos, una guía larga de 120 páginas, bueno, muchas de bibliografía, pero es una guía larga que nos sentó a leernos unas buenas horas.
y yo creo que esto va a terminar finalmente en un mayor beneficio para nuestros pacientes, ¿no crees? Sí, sí, yo creo que el 2021 trajo consigo muchas tablas, muchas gráficas que facilitan el entendimiento de esto. Los autores se han esmerado mucho en simplificar la sustentación de cada elemento que está puesto en la guía, sin ser muy extenso, a pesar de que esto es una enfermedad que por sí tiene demasiadas aristas. Pero yo creo que los elementos ya los veníamos trabajando y era simplemente la condensación de la evidencia de los últimos años. Correcto, así es. A los que estén ya registrados en Academia Cardiovascular les va a llegar un correo electrónico con el enlace para la grabación. Evidentemente va a quedar grabado y les va a llegar también la invitación al próximo conversatorio que hagamos para que hablemos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección intermedia, ¿vale? Muchísimas gracias, Álvaro. Vale. Muy buenas noches y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Muy amables.